este video voy a hablar de algo que es por ahí un poco controversial o contraintuitivo para lo que es el inversor, que son las colocaciones en licitaciones de obligaciones negociables. Para quienes no sepan qué es una obligación negociable o qué es una licitación, vamos a definirlo brevemente. Una licitación es cuando una empresa sale a buscar al mercado capital, dinero, para poder desarrollar determinado negocio. Emite una deuda mediante una licitación sobre la cual se compromete a pagar una determinada tasa de interés. Esa deuda emitida, ese bono emitido por la empresa, ese compromiso de deuda se llama obligación negociable acá en el mercado local. Cuando la empresa emite una obligación negociable, se realiza un relevamiento de la salud financiera de la empresa mediante alguna consultora. En este caso se utiliza mucho Fix, que es una consultora acá en Argentina, que analiza lo que es la capacidad de pago de la empresa y cómo vienen los balances y los negocios futuros. Entonces, eso es cuando la empresa emite su deuda, adjunta ese análisis propio de la empresa, y en base a eso, y según las otras obligaciones negociables que se hayan salido recientemente al mercado, los brokers calculan un valor objetivo o una tasa esperada a la cual la obligación negociable va a salir al mercado. Y esto es porque la obligación negociable no sale ya a una tasa predefinida, es decir, cuando uno participa de una licitación no sabe a ciencia cierta a qué valor va a colocar el dinero. Existe la posibilidad de colocarlo en un tramo competitivo y un tramo no competitivo, donde si uno va al tramo no competitivo termina entrando de manera ciega y acepta cualquier tasa que salga del mercado, y otro tramo que es el no competitivo, que es donde uno fija la tasa de interés, de manera que si no se alcanza esa tasa uno se queda afuera y bueno, no terminó entrando a cualquier valor. Ahora, desde el lado de los brokers, siempre ellos, porque parte de su negocio es colocar la deuda en el mercado, porque para eso lo van a buscar las empresas, para colocar deudas en el mercado, ellos siempre tienen que informar a sus clientes que existe la posibilidad de participar de determinada licitación. Hay una tasa, como les digo, o un reading o un sentimiento de mercado, si se quiere, de a qué tasa va a salir esa obligación negociable, y eso siempre lo pueden consultar con el broker o con su asesor en el momento que vaya a salir una obligación negociable. Y acá está la parte por ahí un poco cuestionable. Desde los brokers siempre tienen que salir a avisar que están emitiendo esta deuda, y siempre desde al menos la gente que trabaja de manera directa para los brokers tratan de colocar esta deuda en el mercado, tratan de vendérsela a sus clientes, a pesar de que por ahí no sea del mejor interés del cliente. ¿Por qué les comento esto? Porque las últimas emisiones de deuda de obligaciones negociables han salido con tasas en torno al 4 o el 5%, no muy por encima de eso. Ya existen obligaciones negociables cotizando en el mercado secundario que ya se emitieron previamente y las pueden comprar ustedes en cualquier momento con tasas que están oscilando entre un 8 y un 10%. Por lo cual no tiene mucho sentido incentivar a alguien a que tome una deuda del 5 si en el mercado puedo conseguir otra al 8, al 9 o al 10%, ya conociendo la tasa y no participando a ciegas desde lo que es una licitación. Así que desde ese lado últimamente no he estado recomendando participar de ninguna licitación, porque hay mucha oferta en el mercado, ya en el mercado secundario, con distintas fechas de vencimiento, distintas empresas con tasas que son sumamente atractivas. Entonces no veo la necesidad de que los clientes participen sin conocer qué tasa van a estar recibiendo. Y bueno, desde ese lado, por ahí lo cuestionable desde los brokers es que ellos siempre recomiendan participar en absolutamente todos los instrumentos que emiten. Desde el lado por ahí de las personas que trabajan para los brokers, también los asesores propios de las empresas, cuando salen a colocar una deuda en el mercado, la suelen recomendar también a todos los clientes que tienen asignados para asesorar. Desde el lado del asesor independiente, uno no tiene ninguna obligación de colocarle la deuda a sus clientes, y siempre lo que uno brega es el mejor interés para lo que el cliente busca. Que el cliente busca obtener, en términos generales, la mayor cantidad de dinero en el mejor tiempo posible en un instrumento que le brinde cierta seguridad. Bueno, desde nuestro lado, como asesores independientes, como hay un montón de otros asesores, no solemos recomendar que tomen cualquier deuda que se vaya a emitir en el mercado. Esto por ahí, nuevamente, los brokers no lo comentan de manera transparente, así que siempre que reciban alguna recomendación por parte de su broker, analícenla por cuenta propia o consúltenle a algún tercero qué es lo que piensan de esa deuda que se va a emitir. Y tenemos un ejemplo muy claro que es una obligación negociable de la empresa AS Energy, que se emitió la semana pasada, el 12 se emitió, creo que fue hace 2 semanas, el miércoles 12 se emitió la obligación negociable de la empresa AS Energy. Es una empresa que tiene buenos balances, se esperaba una tasa en torno al 8%, por lo cual era atractiva para diversificar dentro de lo que es la cartera de los clientes, pero como digo, a pesar de ser un 8, una tasa atractiva, hay otras obligaciones negociables en el mercado secundario que se consiguen por ahí a tasas un poquito superiores, o por ahí a la misma tasa, pero a un precio inferior. Siempre que nosotros ingresamos a una obligación negociable en la etapa de licitación, estamos pagando por cada nominal $1 y vamos a recibir $1 a la fecha de vencimiento. ¿Qué es lo atractivo de operar en el mercado secundario?
que por ahí podemos comprar esa obligación negociable a 99 centavos, a 98 centavos, e igualmente seguir recibiendo $1 a la fecha de vencimiento, lo cual nos da una ganancia adicional a lo que paga de tasa de interés. Y además, como comenté recién al principio, ya conocemos la tasa a la que esa obligación negociable va a ser emitida. Bueno, en este caso teníamos la emisión de la obligación negociable de la empresa AES, salió una tasa del 8%, era una obligación negociable hard dollar, que nos va a pagar dólares a la fecha de vencimiento y dólares en concepto de intereses. Y era 24 meses, sumamente atractiva para el público inversor en general. No la recomendé a los clientes porque nuevamente hay otras alternativas. Se emitió el 12, terminó conociéndose ya la tasa el día 13 o al cierre de mercado del día 12, la tasa del 8%, y ya el 17 de julio, empezó a cotizar en el mercado secundario. ¿Qué fue lo maravilloso de cuando ocurrió esto? Que en esa época teníamos un dólar MEP en torno a los 295, 500, 505 pesos, y esta obligación negociable salió a cotizar en el mercado secundario, si ustedes la querían operar en pesos, a 463 pesos. Es decir, si querían comprar dólares o una obligación negociable similar, las encontraban en valores en torno a los 500 pesos, y esta ONE apareció en el mercado secundario a 463. O sea, algún inversor, probablemente por el volumen que se operó, que ahora lo voy a nombrar a continuación, el volumen que se operó, probablemente algún inversor institucional, alguna gran empresa tuvo que participar de la licitación para hacerse, si se quiere, de pesos en el mercado secundario, o por X motivo, por ahí la tasa a la que participó no era la que esperaba, o tuvo después una necesidad urgente de capital y tuvo que salir a vender las posiciones. O sea, las empresas ingresaron, o una empresa o un institucional, porque fue mucho lo que se operó, ingresó en la licitación primaria a precio de mercado, y luego cuando empezó a cotizar la obligación negociable en el mercado secundario el día 17 de julio, la empezó a vender. Empezó a vender en pesos a valores muy bajos. ¿Por qué estos 4.63? Y evidentemente la empresa o la persona que estaba vendiendo, estimo que es un institucional por el volumen operado, tenía que hacerse de pesos, y muy rápidamente. Si uno necesita hacerse de pesos rápidamente, no puede ponerse a pelear a qué valor vende la obligación negociable en el mercado secundario. La tiene que salir a rematar. Salieron a rematarla a 463 pesos. Se vendieron el primer día, que fue el 17, unos 32 millones de pesos. El segundo día, unos 183 millones. Y el tercer día, unos 346 millones. En total, 561 millones de pesos se operaron en esta obligación negociable. ¿Qué es lo que hace un asesor? Viendo estas cosas en el mercado, ve que hay un activo muy barato y tiene en su cartera, o en la cartera de sus clientes, otros activos, otras obligaciones negociables a precios de mercado que ofrecen una tasa igual o similar y a valores más altos. Que fue lo que hicimos. Recomendamos, por ejemplo, vender las obligaciones negociables de Telecom, de todos los clientes que tenían en su cartera la obligación negociable de Telecom, que en ese momento, vendiéndola en el mercado secundario, estamos hablando de una obligación negociable que ya se cobraba el cupón de interés. Recuerden que esta ON, la ON de Telecom, puntualmente, para los que no saben, es una ON que paga un 8% anual, intereses en los meses de enero y julio de cada año, y vence en el 2026. A la fecha del 17, el que lo hubiera vendido en ese momento, ya le tocaba incluso el cobro del cupón de interés del día 18. Esto es por un tema de cómo pagan las obligaciones negociables. Si uno vende un activo en liquidación en 48 horas hábiles, por ahí suena confuso, pero bueno, si yo tengo algo que paga intereses mañana y yo lo vendo hoy en 48 horas hábiles, por más que me desaparezca mi cartera, es lo que hablamos en el video anterior, la etapa de licitación y la etapa de concertación. Perdón, la etapa de liquidación y la etapa de concertación. Yo lo vendo el 17, esa es mi etapa de concertación de la operación, pero liquida el día 19 porque lo vendí a 48 horas hábiles. Entonces a mí me toca cobrar el cupón de interés por más que la ON la vendí. Quien tenía la obligación negociable de Telecom la pudo vender en el mercado secundario. Cuando empezamos a hacer la operación estaba en torno a 510, 515 pesos. Cuando los clientes empezaron a operar, porque afortunadamente son muchos clientes y es mucho volumen el que se opera en el mercado, cuando se envían recomendaciones, el precio bajó de 515, 510 hasta 491. Si empezamos a vender fuertemente tenedores de la obligación negociable de Telecom con una tasa del 8%, a un precio de venta promedio de 505 pesos entre estos 3 días que pudimos hacer la operación, y con esa plata que obtuvimos del resultado de esa venta salimos a comprar la otra obligación negociable que estaba a 463. ¿Qué dio esto como resultado? Que ustedes pudieran comprar de la venta, con la venta de Telecom, un 6,91% más de nominales de la otra obligación negociable, ya descontando las comisiones de broker. O sea, ganaron en una operación de venta de un activo y compra de otro un 6,91% en dólares, producto justamente de la venta de una ON. Vendieron 1000 nominales de Telecom, compraron 1069 nominales de la obligación negociable de AES. Ese fue el resultado de esta operación de arbitraje. Se operó bastante. Dentro de las cuentas de los clientes se operaron casi 2,5 millones de pesos, que son
1.250.000, esto es en total entre la venta de Telecom y la compra de las obligaciones negociables de AES, cuando obviamente la punta vendedora, los vendedores de AES, que no son infinitos, terminaron de vender, se terminó de vender esta posición de 561.000 pesos, la obligación negociable que estaba vendiéndose a 463 pesos pasó a 480, 490, hoy la tenemos cotizando en el mercado secundario en torno a los 505, 510 pesos, o sea, ya no es más una oportunidad de vender una para comprar la otra. Con esto lo que les quiero decir es que siempre hay oportunidades en el mercado, hay que simplemente estar detrás mirándola. No siempre es interesante participar en la obligación negociable. De hecho, este fue un claro ejemplo donde lo hubiéramos conseguido mucho más barata comprándola luego en el mercado secundario que habiendo participado de la licitación. Y además surgieron estas oportunidades de arbitraje, no solamente con Telecom, sino con otras obligaciones negociables con tasas también inferiores al 8% que estaban cotizando a 510, 515 pesos, que las recomendamos vender para comprar esta otra que era más barata y tenía una mejor tasa. Esa es una operación clásica de arbitraje. Hay que verlas, hay que operarlas en el momento que uno las ve posibles en el mercado, y hay que tener en cuenta, precaución con el tamaño de las puntas. ¿Por qué? Porque yo no puedo vender indefinidamente todo lo que tengo en cartera para pasarme esta ON. Yo dependo de que haya del otro lado vendedores de lo que yo quiero comprar. Entonces es importante, cuando uno empieza a hacer algún arbitraje, tener en cuenta cuánto está vendiendo y cuánto está queriendo comprar, y si hay una punta vendedora de lo que uno está queriendo comprar. Entonces eso es importantísimo para que la operación salga bien. Uno va a vender algo y va a comprar otra cosa. Si uno vende algo y en ese interín ya lo que queríamos comprar subió de precio, y la operación pierde el sentido y por ahí tenemos que terminarla cerrando de otra manera. Pero bueno, en definitiva, aprovechen las oportunidades. No todas las licitaciones que surgen son buenas, no tienen que ingresar absolutamente a todas las licitaciones solamente porque ocurran. Hay alternativas más atractivas al mercado secundario. Consulten a su asesor o consulten a su broker. No se queden únicamente con lo que reciben en una propaganda, siempre busquen más información al respecto y estén atentos también a estas oportunidades que surgen, a veces, no todo el tiempo, pero bueno, en este caso fue muy interesante poder aprovechar con los clientes que hayan operado 2 millones casi y medio de dólares en cuentas, que lo que fue de ganancia quedó más o menos unos 169.000 dólares, ganaron entre todos los clientes que pudieron operar esa recomendación, porque lamentablemente hubo una franja de tiempo, cuando ya el precio de lo que queríamos comprar subió de precio, lamentablemente la oportunidad de arbitraje cesó. Y eso es lo que siempre ocurre en el mercado, hay que ver las oportunidades. Obviamente si uno no se dedica a esto y no tiene tiempo, está bueno contar con algún asesor que le siga estas recomendaciones, o bueno, en el caso de los clientes, por suerte la manera más fácil de comunicárselos, porque son casi 2.000 clientes que tengo, es a través de un canal de Telegram. Todos los clientes que operan tienen acceso a un canal de Telegram. Cuando veo alguna oportunidad de arbitraje se las comunico a todos. Les digo, vendan esto, esto y esto y pueden comprar esto, les va a quedar esta diferencia de ganancia en dólares, que en el caso de las ONs lo van a cobrar en nuevos nominales. Van a mejorar en algunos casos la tasa de interés, porque vendimos también obligaciones negociables de RUC 3O, que tiene una tasa del 3,75, RUC 4O, que tiene una tasa, RUC 3O tenía una tasa del 7,35, RUC 4O tiene una tasa del 7,5%, ambas nuevamente cotizando por encima de los 500 pesos, y se pudieron vender para comprar otras con mejor tasa y también comprando más cantidad de nominales por ese diferencial de precio. Bueno, era todo lo que le quería comentar esta mañana de sábado. Una buena oportunidad que se pudo aprovechar la semana pasada, fue que se aprovechó básicamente porque fue el día 17, 18 y 19, después se movieron los precios, no nos sirvió más. Pero siempre hay estas oportunidades en el mercado de tratar de ganar un poquito más. No se queden solamente con que compraron, por haber comprado una obligación negociable que les paga un 8%, ustedes van a ganar un 8%. Porque en este caso teníamos una ON en cartera que pagaba un 8%, pero además en el medio le sacamos un 7% de ganancia adicional en dólares. Por lo cual lo que va a ser nuestra ganancia luego de finalizar todo esto, probablemente sean valores cercanos al 15, 16 o 17% según el valor al que haya ingresado cada uno, medido en dólares. Nuevamente, de partir de una ON que pagaba un 8, por ahí terminamos con un 15, 16 o 17% de ganancia en dólares, que es muy por encima de lo que está pagando todo el mercado de las obligaciones negociables. Y también otro de los atractivos por los cuales se recomienda invertir directamente en la obligación negociable y no que el cliente por ahí participe de un fondo común de inversión. Los fondos comunes de inversión que invierten por ahí en obligaciones negociables, estas oportunidades puntuales, por la cantidad o el volumen de dinero que administran, no las pueden llegar a aprovechar, y uno como inversor particular siempre tiene esta ventaja. Bueno, espero que les haya servido el video, y cualquier consulta, como siempre, a disposición.